En aquel pequeño pueblo escondido entre montañas duras y caminos de tierra cuarteada, vivía Ana, una niña de 11 años que había aprendido a moverse como quien pisa vidrio, siempre suave, siempre despacito, como si temiera romper todo lo que tocaba. Su casa estaba al borde del pueblo, una choza de adobe viejo con un techo que parecía suspirar cada vez que el viento pasaba entre las tejas flojas. Dentro vivía con su padre, Eutemio, un hombre marcado por el cansancio, por la pobreza y por una oscuridad que nadie sabía nombrar, pero que todos reconocían apenas lo veían caminar. Ana despertaba antes que el gallo, porque así evitaba que su padre se irritara por verla dormida. Cada mañana tomaba el cántaro antiguo, un cántaro tan desgastado que parecía tener más años que los montes. Ella sabía que estaba quebrado por un costado, sabía que por ahí escapaban pequeñas gotas cuando lo cargaba lleno, pero no tenía otro. Su padre lo sabía también, pero aún así cada día esperaba que la niña lograra traer el agua sin derramar nada, como si se tratara de una prueba imposible que ella siempre fallaba. Aquella mañana, el aire estaba frío. Ana llenó el cántaro con cuidado, sintiendo cómo el agua temblaba adentro. Lo abrazó fuerte contra su pecho, apretando los labios como si eso pudiera sellar las grietas. Dio unos pasos sobre la vereda húmeda, luego otros. Las primeras gotas se escaparon. Ella las vio caer y sintió un pinchazo en el alma, como si el agua estuviera denunciándola. Cuando llegó a la puerta de la casa, ya era una pequeña corriente cayendo por el costado. Su padre salió. En sus ojos había algo más frío que el amanecer. ¿Otra vez? Fue todo lo que dijo. Ana quiso explicar, pero el miedo le cerró la voz. Cuando él dio un paso hacia ella, su corazón se apretó. El manotazo fue rápido, seco, brutal. El cántaro salió volando, se estrelló contra las piedras y se partió en 3 pedazos. El agua se regó por la tierra, formando un charco que parecía agrandar la vergüenza de la niña. «Eres igual que tu madre», escupió él. «Puras fallas». Ana sintió como si la hubiese atravesado una espina. No lloró. Aprendió con dolor que llorar frente a él solo empeoraba todo. Se inclinó, recogió los pedazos del cántaro roto, pero el temblor en sus manos no la dejaba sostenerlos. Sin decir palabra, los dejó donde estaban y echó a andar hacia el camino que llevaba al río. Mientras caminaba, sus lágrimas comenzaron a caer sin permiso, tibias, silenciosas, como si solo la naturaleza tuviera derecho a verlas. Cada paso le dolía. Sentía que todo en ella era una grieta que nadie quería reparar. Cuando llegó al río, el sonido del agua corriendo fue lo único que la abrazó. Ana se sentó en la orilla, hundiendo las manos en el barro frío, y mientras el viento callaba, un silencio extraño, casi vivo, la envolvió. No estaba sola. Ana permaneció sentada junto al río un largo rato, escuchando únicamente el sonido del agua golpeando las piedras como si estuviera llorando por ella. Respiró hondo, tratando de contener el temblor de su pecho, pero el silencio que la rodeaba era tan profundo que casi le atravesaba la piel. Entonces levantó la mirada y lo vio. A unos metros, sobre una roca grande y lisa, había un hombre sentado. No lo había escuchado llegar, no había visto movimiento alguno, y sin embargo ahí estaba, quieto, sereno, vestido con un manto blanco que parecía brillar aún cuando el cielo seguía gris. La lluvia fina que caía no lo tocaba. Las gotas simplemente desviaban su camino al acercarse a él, como si respetaran una frontera que no se veía. Ana abrió los ojos, sorprendida, pero no sintió miedo. Había algo en aquel hombre que le daba paz, una paz que ella jamás había conocido en su casa. Él no la miró de inmediato. Observaba el agua con una expresión profunda, como si la corriente le estuviera contando secretos del mundo. Cuando finalmente volvió el rostro hacia ella, Ana sintió que el aire cambiaba. Era una mirada que no juzgaba, no exigía, no hería.
Era una mirada que veía más allá de su ropa vieja, de sus manos temblorosas y de la suciedad en sus rodillas. El hombre le sonrió suavemente. «Ana», dijo. La niña se sobresaltó un poco. ¿Cómo sabía su nombre? Tragó saliva, sintiendo que la voz se le hacía chiquita dentro del pecho. El hombre no avanzó hacia ella. Simplemente inclinó la cabeza con ternura, como si la hubiera estado esperando desde siempre. «No tengas miedo», continuó. «A veces el silencio es la única puerta por donde puede entrar la voz de Dios». Ana parpadeó, sin entender del todo, pero aquella frase le quedó vibrando en el corazón. El hombre señaló entonces los pedacitos de barro seco que aún tenía en las manos, restos del cántaro roto que había cargado por años. «No eres tú la que está rota, hija», dijo con una voz tan suave que se confundía con el murmullo del río. «Es el corazón de quienes te hieren». La niña apretó los labios. Sintió que algo se quebraba por dentro, pero no era dolor. Era una especie de alivio extraño, como si al fin alguien hubiera puesto palabras a todo lo que ella llevaba cargando. El hombre se puso de pie, y cuando lo hizo, la luz alrededor parecía acompañarlo. Dio un paso hacia la orilla, extendió la mano y la posó sobre uno de los pedazos del cántaro. Ana observó, sin parpadear, cómo el barro cuarteado comenzó a cerrarse, como si las heridas del tiempo se deshicieran. Las grietas desaparecieron una a una, y el cántaro, que antes lloraba agua, quedó sólido y firme. Ana llevó una mano a su boca, sorprendida. El hombre la miró otra vez y sonrió. «Dios no te puso en este mundo para romper cosas, Ana. Te puso para sanar lo que otros han dañado». La niña bajó la mirada, sintiendo una calidez inexplicable recorrerle el cuerpo, y entonces comprendió: aquel hombre no era como los demás, era él. Ana seguía mirando el cántaro restaurado con una mezcla de asombro y confusión. Jamás había visto algo así. Nunca nada en su vida se había reparado. Todo lo que tocaba parecía romperse, ensuciarse o deteriorarse. Pero ese cántaro, ese viejo objeto que tantas veces la había condenado, estaba ahora entero, como si hubiera vuelto a nacer. Cuando levantó la vista, el hombre vestido de blanco seguía allí, observándola con una ternura que la niña no sabía recibir. Nadie la había mirado así jamás. La brisa se calmó de pronto. El sonido del río se volvió suave, casi como un canto. Parecía que la naturaleza entera se había sentado a escuchar. El hombre dio un paso hacia ella, caminando despacio, sus huellas dejando un brillo tan leve que parecía apenas un susurro de luz. Ana no retrocedió. Algo dentro de ella sabía que estaba a salvo. «¿Sabes por qué lloras tanto, hija?», preguntó el hombre con voz tranquila. «No es por el cántaro, ni por el agua, ni por el golpe. Lloras porque crees que no vales nada». Las palabras le pegaron más fuerte que cualquier manotazo. Ana bajó el rostro, sintiendo un nudo en la garganta. Por un instante, pensó que si hablaba, su voz se rompería igual que el barro. Aún así, murmuró apenas: Yo no sé hacer nada bien». El hombre se arrodilló frente a ella. No era un gesto de compasión solamente, era un gesto de cercanía, de respeto hacia una niña que nunca había conocido respeto de nadie. Le levantó el mentón suavemente con la punta de los dedos. «Ana, ¿sabes quién te dijo eso por primera vez?», preguntó con dulzura. Ella negó con la cabeza, aunque en el fondo sí lo sabía. «No fue Dios», continuó él. «Dios jamás te llamó inútil, ni estorbo, ni problema. Todo eso vino de un corazón lastimado que no supo amarte como merecías. Pero tú no eres la herida de nadie. Tú eres propósito». La niña sintió que algo en su pecho se abría, como si un puño invisible la soltara después de años apretándola. Su respiración se volvió temblorosa. «¿Y por qué yo?»,
susurró. ¿Por qué vine así? ¿Por qué tan sola? El hombre sonrió, una sonrisa cálida, casi luminosa. Porque algunos hijos de Dios no nacen para ser como los demás. Algunos nacen para ver lo que otros no ven. Tu dolor no es castigo, Ana, es sensibilidad. Cuando crezcas, tendrás un corazón capaz de reconocer la tristeza de otros niños antes de que ellos digan una palabra. Los comprenderás, los levantarás y sanarás cosas que los adultos nunca pudieron reparar. La niña lo escuchaba sin parpadear. No entendía del todo, pero algo dentro de ella comenzaba a creerle. El hombre posó su mano sobre el pecho de Ana. Al hacerlo, una calidez profunda se extendió por todo su cuerpo, una paz tan fuerte que la hizo suspirar. Cuando te digan que no sirves, continuó, recuerda quién te lo dijo primero. ¿Tú?, preguntó ella con inocencia. Él sonrió. Sí, Ana, yo soy. El viento sopló suave, como si confirmara sus palabras. La niña sintió que la luz alrededor era distinta, más tibia, más viva. Jesús se incorporó lentamente y extendió la mano hacia ella, invitándola a ponerse de pie. Ven, hija, falta que entiendas algo más. Ana tomó la mano que Jesús le ofrecía. Su piel no era caliente ni fría, era como tocar un rayo de sol que no quema. En cuanto se puso de pie, el aire alrededor se volvió más claro, como si de pronto la mañana hubiera despertado del todo. Jesús caminó con ella hacia la orilla del río, y Ana sintió que cada paso suyo dejaba una huella suave sobre la tierra, una huella que no se hundía, sino que parecía elevarla. Quiero que veas algo, dijo él con voz serena. El río, que antes corría oscuro bajo las nubes, comenzó a iluminarse. El agua adoptó un brillo dorado, como si reflejara un sol que todavía no salía. Ana parpadeó, sorprendida. La superficie del agua se volvió lisa, tranquila, como un espejo enorme que ya no mostraba piedras ni hojas. Jesús la invitó a mirar. No tengas miedo, añadió. Esto no es para asustarte, sino para enseñarte. Cuando Ana inclinó el rostro hacia el reflejo, el agua cambió. Ya no veía su propia imagen. Lo que apareció frente a ella parecía un sueño, pero era demasiado real. Vio a una niña, no más de 7 años, sentada afuera de una choza llorando. Su vestido estaba roto y su mejilla tenía un moretón. La niña se abrazaba las piernas, escondiéndose del mundo. Ana acercó más la mirada. ¿Quién es?, susurró. Alguien a quien un día conocerás, respondió Jesús. Alguien que necesitará la misma ternura que tú nunca recibiste. La escena cambió. El agua mostró ahora a un niño con la espalda encorvada, cargando leña mucho más pesada que él. Su respiración era dolorosa y cada paso parecía una batalla. Su madre gritaba desde lejos, reclamándole por tardar. Ana sintió el corazón apretársele. Él también te encontrará, dijo Jesús, y tú sabrás mirar su cansancio como nadie lo hace. La visión volvió a cambiar. Apareció una mujer joven abrazando a un bebé mientras lloraba frente a la puerta de una casa. Su esposo le daba la espalda. Ana tragó saliva. Tú estarás ahí cuando ella crea que Dios ya no la mira, continuó Jesús, y tus palabras serán luz para su noche. Ana respiró hondo. Había dolor en cada imagen, pero también una fuerza secreta que ella misma no entendía. ¿Por qué yo?, preguntó con voz temblorosa. Yo no sé hablar bonito. Yo solo sé llorar. Jesús sonrió con la suavidad de un amanecer. Justo por eso. Las lágrimas te enseñaron a ver, y los que ven desde el corazón siempre son enviados a sanar. Un día tú serás refugio para muchos, Ana. Serás brazos, consuelo, cobijo, no porque seas fuerte, sino porque conociste la fragilidad y no la despreciaste. La niña sintió una paz profunda, como si ese destino no pesara, sino que la elevara. ¿Y qué pasará conmigo?, susurró.
Jesús la miró con dulzura. Dios no olvida a quienes viven rodeados de injusticia. Él mismo se encargará de ti. Y cuando llegue el momento, sabrás que nunca estuviste sola. El agua volvió a su color normal. El río retomó su sonido. Pero algo en Ana ya era distinto. Ana no sabía cuánto tiempo había pasado desde que llegó al río. El cielo había dejado de llorar y un brillo suave comenzaba a abrirse entre las nubes, como si el día por fin quisiera nacer. Jesús la miró una última vez, con esa ternura que solo puede venir de un amor perfecto. «Regresa, hija», dijo. «Aún hay cosas que deben caer para que tú puedas levantarte». Su voz era tan serena que Ana sintió que podía sostenerse en ella. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba, solo quedaba el río, tranquilo como nunca lo había visto. La niña tomó el cántaro restaurado, lo abrazó contra el pecho y emprendió el camino de regreso al pueblo. Sus pasos eran lentos, pero ya no temían romper nada. Por primera vez, sentía que el peso no estaba sobre sus hombros, sino que algo invisible la sostenía. Al llegar a la vereda principal, escuchó risas a lo lejos. Los niños jugaban, ajenos al mundo de dolor que ella conocía tan bien. Pero esa mañana los miró distinto, no con envidia, sino con un cariño nuevo. Sabía que un día, algunos de ellos necesitarían consuelo, y ella estaría lista. Cuando entró al patio de su casa, Eutemio estaba sentado en un banco, limpiando un machete con movimientos bruscos. Al verla acercarse, frunció el ceño. Notó el cántaro en sus brazos, intacto, sin grietas, sin una sola cicatriz. La niña lo colocó suavemente en el suelo. El agua no se escapó. Su padre se levantó de golpe. «¿Dónde lo agarraste?», exigió. «Ese cántaro estaba roto». Ana respiró profundo. No se escondió, no apartó la mirada. «Dios lo arregló», respondió con una calma que desconcertó al hombre. Eutemio soltó una carcajada amarga. «¿A mí me vas a venir con cuentos? Ese cántaro lo rompiste tú, igual que todo». La niña permaneció firme, y algo en esa postura irritó más al hombre. Dio un paso para acercarse, levantando la mano como lo hacía siempre que quería imponer miedo. Pero antes de tocarla, la tierra vibró. Una sacudida pequeña recorrió el suelo, haciéndole perder el equilibrio. El machete cayó, las gallinas corrieron. Ana retrocedió un paso sorprendida. Entonces llegó la segunda sacudida, más fuerte. Las paredes de la choza crujeron. El techo soltó polvo. Eutemio miró alrededor, desconcertado. Un estruendo se escuchó y una grieta enorme abrió la pared principal. La casa comenzó a quebrarse como si fuese de papel viejo. «¡Sal de ahí, Ana!», gritó él, desesperado. La niña ya estaba afuera, pero el temblor no se detuvo. La estructura colapsó, hundiéndose en un ruido seco, levantando una nube de tierra. Eutemio cayó de rodillas, sin poder creer lo que veía. Ana corrió hacia el costado donde estaba su pequeño cuarto. Solo entonces recuperó el aliento. El cuarto estaba intacto. Ni una teja caída, ni una pared rota. Solo ese espacio, solo el lugar donde ella dormía. Un refugio de pie en medio de la destrucción. Eutemio miró la escena, pálido. La niña levantó el cántaro entre sus manos. «Dios cuida lo que no está roto», susurró. «Aunque nadie más lo vea». El hombre bajó la cabeza. Por primera vez no tuvo palabras. Ana sintió que el viento la abrazaba y supo, sin duda alguna, que nunca más caminaría sola.